conspiranoicos. El día de hoy tenemos un nuevo video. En esta ocasión, vamos a platicar sobre curiosidades y datos muy interesantes de dos colosos que están en boca de todos. Se trata del dúo Godzilla y King Kong, una nueva película en la que estos dos gigantes participan. Está por estrenarse, pero en Conspiranoicos Informativos. Nos gustaría que conocieras más de ellos antes del estreno. Sin más preámbulos, vamos a ello. Patas Kaiju a la obra. El gran monstruo con forma de dinosaurio que arrasó Tokio por primera vez en el cine en 1954, ya es todo un mito en Japón, de grandes dimensiones, con unas voraces fauces y una gigantesca cola. Este monstruo se convirtió en un icono del cine desde el primer momento en el que la gran pantalla lo presentó al público. Desde entonces, ha habido superproducciones americanas que han revivido su historia, y además, Godzilla ha sido protagonista de una serie, camisetas, juguetes, videojuegos y todo tipo de merchandising. Detrás de este monstruo de las alcantarillas, se esconden muchas curiosidades que todo cinéfilo debe conocer. Las armas nucleares siempre han sido uno de los mayores temores de los japoneses. En 1954, Estados Unidos lanzó una bomba de hidrógeno en las Islas Marshall, muy cerca de Japón. Un barco atunero japonés llamado Lucky Dragon 5 estuvo expuesto a la lluvia radioactiva ocasionada por la explosión, lo que contaminó la pesca, y causó la muerte de uno de los pescadores. Tras los desastres de Hiroshima y Nagasaki ocasionados durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses estaban asustados por si el pescado que llegaba a los mercados estaba también contaminado. Los habitantes tenían miedo de sufrir las consecuencias de dicha radioactividad, lo que activó las alarmas en el país. Desde entonces, siempre se especulaba con que, alguna vez, sufrieran las consecuencias de los experimentos estadounidenses, lo que provocó el nacimiento de diferentes leyendas urbanas. Unos meses después de la bomba de hidrógeno que arrasó las Islas Marshall, se estrenó en Japón la película Gojira, nombre real del famoso lagarto. Ahí daría comienzo la fama de este personaje. Si buscamos imágenes del rodaje de la película original de Godzilla, probablemente nos encontremos a un hombre metido en un disfraz de lagarto, sujetando la cabeza del gran monstruo. Y es que en aquella época, no existía la tecnología con la que ahora se realizan los efectos especiales, y todos los grandes rascacielos que destruía Godzilla eran en verdad maquetas de edificios que cualquiera de nosotros podría tumbar de una patada. A diferencia de lo que cualquier persona fuera de Japón pueda pensar, Godzilla no es el nombre original de la bestia, sino que, en realidad, su creador le puso el nombre de Gojira. En japonés, es una mezcla entre las palabras ballena, pronunciada como Kijira, y la palabra gorila, pronunciada como gorira. En años posteriores, el nombre de Godzilla se dijo que provenía de la combinación de las palabras en inglés, God, que significa Dios, y Zilla, que significa lagarto, es decir, rey de los lagartos, aunque este dato en particular es occidental y no proviene de su tierra natal. Las tres etapas de Godzilla fueron: Etapa Showa, abarca del año 1954 a 1975. En esta etapa, Godzilla amenaza con destruir Japón, pero más adelante, se convertirá en defensor del país frente a otros peligros, incluso de otros humanos, enemigos de ese país.
Etapa Heisei, abarca del año 1985 a 1995. En esta etapa Godzilla pelea contra otros monstruos de diferentes orígenes, los famosos kaijus. Etapa Millennium, abarca del año 2000 al presente. Godzilla regresa atacando a la humanidad sin mayores explicaciones. La película Godzilla 2000 da inicio a esta etapa, aunque en las últimas dos filmografías, la bestia lucha para salvar al mundo. Cabe destacar que Godzilla no pelea para los humanos, pelea para salvaguardar el planeta. Aunque en numerosas fuentes se dice que es un ser asexuado, por su origen radioactivo y mutante, este kaiju ha tenido hijos. La primera aparición del hijo de Godzilla se remonta a 1967, en la película que lleva tal cual el nombre de El hijo de Godzilla. En los dibujos animados realizados por la compañía Hanna-Barbera, compartía créditos como Godzuki, nombre con el que bautizaron a este pequeño. El rugido característico de Godzilla lo compuso Akira Ifukube, músico ícono de las películas de Toho, productora de películas de monstruos gigantes. El compositor japonés realizó este característico alarido con las cuerdas de un bajo de guitarra, que frotaba con un guante de plástico mojado con resina de pino. En 1933, en plena transición entre cine silente y sonoro, se estrenó la película King Kong. 2 años antes, Boris Karloff había sobrecogido al público con el film El Dr. Frankenstein, y el gran primate le tomó el relevo con su emotiva mezcla de belleza, horror y tragedia. Aquí te contamos algunas curiosidades de este mítico primate gigante. El guionista del primer King Kong, del año de 1933, fue el multifacético inglés Richard Horatio Edgar Wallace, novelista, dramaturgo y periodista británico, considerado el padre del thriller moderno. Adolfo Hitler adoraba la película de King Kong, aunque ocultó esa pasión, censurando la película en su estreno germano, ya que se cortaron algunas escenas, para adaptarla a la mentalidad nacional socialista. Su longeva producción, de alrededor de 55 semanas de duración, resultó en un cuidadoso film, que hubo que elaborar, prácticamente fotograma a fotograma. Su tremendo estreno, que supuso el desbordamiento de las salas de cine, motivó una inmediata secuela, llamada El hijo de Kong, que sería tan solo la punta del iceberg de la explotación de este fenómeno. Aunque en la pantalla parecía enorme, el King Kong de la primera película, en realidad solo se levantaba a 45 centímetros del suelo. Se hicieron 27 réplicas de aluminio y piel de cordero para grabar el film. El rugido de King Kong es el de un león, emitido al revés, y a la mitad de la velocidad. Un dato que inquietaba a los productores de la nueva película, en la que se enfrentarán Godzilla y Kong, era la diferencia de tamaños. Según la escala, Godzilla es mucho más grande en dimensiones que su homólogo primate. Sin embargo, existe una mención en la película de Kong, la isla Calavera, en la que se dice que dicha criatura era joven, y por lo tanto, aún podía crecer. Hay que recordar que esta película está ambientada en el año de 1973, y el estreno ocurre alrededor del año 2020. Esta será la primera película en 58 años
en la que aparezcan King Kong y Godzilla. Será la segunda vez que las dos bestias se enfrenten en la gran pantalla. Pues bien, hemos terminado nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ojalá les hayan gustado nuestros interesantes datos. Estos dos titanes están por enfrentarse, y seguramente la película será bastante emocionante. Y aunque el poderoso Godzilla ha demostrado que tiene un gran poder, y un rayo atómico que podría ser un dolor de espalda para King Kong, quizás el ágil y rápido primate podría suponer ser un gran reto para el rey de los monstruos. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que si te ha gustado nuestro contenido, puedes dejar tu like y no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuestros estrenos. Todo este trabajo lo hacemos para ti, sin ningún costo. Gracias por tu apoyo. Manténganse conspiranoicos. Siempre sean amables y sonrían.